Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Por qué Halil İbrahim Ceylan fue excluido de la gran noche donde brilló Esla Turkoglu? Descubre el secreto y la polémica detrás de este escándalo ahora mismo. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Estamos hablando de una noche que debía ser de celebración, pero que terminó convirtiéndose en el escenario de una tensión silenciosa pero ensordecedora. Sí, me refiero a la espectacular gala de anoche, donde la hermosa Esla Turkoglu fue la estrella indiscutible, pero donde se notó una ausencia gigantesca, la de Halil İbrahim Ceylan. Todo el mundo esperaba verlos juntos, o al menos, verlos compartir el mismo espacio, respirar el mismo aire, pero eso no sucedió. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un olvido de los organizadores o hubo una mano negra que borró el nombre de Halil de la lista de invitados? Prepárense, porque la historia que les voy a contar tiene todos los ingredientes de un drama real. La noche comenzó con un brillo impresionante. Las luces de los flashes iluminaban la alfombra roja y todos los periodistas estaban ansiosos. Se sabía que Esla Turkoglu asistiría. Ella es, sin duda, una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Cuando Esla bajó de su coche, el mundo pareció detenerse. Llevaba un vestido deslumbrante que gritaba éxito y confianza. Sin embargo, mientras ella sonreía a las cámaras, los reporteros miraban hacia los lados, buscando a alguien más. Buscaban a Halil. La pregunta en la mente de todos era simple: si ellos tienen una historia, si han compartido tanto en pantalla y fuera de ella, ¿por qué él no está aquí para apoyarla o simplemente para estar presente en un evento tan importante para la industria? Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, incluso antes de que terminara el cóctel de bienvenida. Según fuentes muy cercanas a la organización del evento, la lista de invitados fue revisada varias veces. Y aquí viene lo más impactante. Se dice que el nombre de Halil İbrahim Ceylan estaba originalmente en la lista. Sí, lo escucharon bien. Él estaba invitado. Pero, pocas horas antes de que se enviaran las invitaciones formales, su nombre desapareció. ¿Quién dio la orden? Las miradas, inevitablemente, se dirigieron hacia el entorno de Esla. Se comenta en los pasillos que la tensión entre ellos ha llegado a un punto en el que compartir un evento social es imposible. Un testigo que estaba cerca de la entrada escuchó a uno de los organizadores decir algo revelador: no podemos tener drama esta noche, la instrucción fue clara, evitar encuentros incómodos. Esto nos lleva a pensar que la decisión fue tomada para proteger la tranquilidad de la noche, pero, ¿a qué costo? Halil, por su parte, no se quedó callado, aunque no habló directamente con la prensa. En sus redes sociales, publicó una foto muy tranquila, en casa, con una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a este desaire. Él escribió: la paz mental no tiene precio, y mi lugar está donde soy valorado. ¡Qué mensaje tan fuerte! Pero volvamos a la fiesta. Mientras la música sonaba y todos brindaban, Esla fue abordada por un periodista valiente que se atrevió a preguntar lo que todos pensaban. Esla, ¿esperabas ver a Halil aquí esta noche? La reacción de ella fue de una profesionalidad absoluta, pero sus ojos decían otra cosa. Ella respondió: esta noche es para celebrar el arte y el trabajo duro. Estoy rodeada de amigos y colegas que merecen estar aquí. El pasado es un lugar donde ya no vivo. Increíble. Con esas palabras, Esla prácticamente confirmó que la presencia de Halil habría sido una distracción del pasado que ella no estaba dispuesta a tolerar en su presente brillante. Pero la historia no termina ahí. Al parecer, hubo un momento de tensión cuando pusieron una canción romántica que todos asocian con la pareja que formaron en la ficción y en la vida real. Varios invitados notaron que Esla se puso un poco rígida y decidió ir a retocarse el maquillaje justo en ese momento. ¿Casualidad? No lo creo. En mi opinión, esto demuestra que, aunque intenten ocultarlo, los sentimientos, ya sean de amor o de rencor, siguen muy vivos. Por otro lado, los amigos en común de la pareja están en una posición muy difícil. Imagínense estar en esa fiesta, sabiendo que uno de sus amigos fue vetado. Se dice que algunos actores que son amigos de Halil se sintieron incómodos y se fueron temprano del evento en señal de solidaridad. Uno de ellos, cuyo nombre no revelaremos, comentó en voz baja: no es justo lo que le hicieron.
Alil es un caballero y merecía estar aquí por sus propios méritos, no ser juzgado por sus relaciones personales. Esto abre un debate muy grande en el mundo del espectáculo. ¿Debe la vida personal afectar el reconocimiento profesional? Alil Ibrahim Seyhan ha trabajado muy duro y tiene una base de fans enorme. Dejarlo fuera de una noche tan importante solo porque su expareja está presente parece, para muchos, una medida infantil y poco profesional. Pero, ¿fue Esla quien lo pidió directamente? Algunos dicen que ella no tuvo que decir nada. Que su equipo de management, conociendo lo delicada que es la situación, actuó por su cuenta para proteger a su estrella. Es una estrategia común, eliminar cualquier factor de estrés para que el artista brille. Y vaya que Esla brilló, pero la sombra de la ausencia de Alil fue larga. Ahora, analicemos la situación desde la perspectiva de Alil. Imaginen cómo se debe sentir. Saber que todos tus colegas están celebrando, que la mujer que fue tan importante en tu vida está siendo el centro de atención, y tú estás en casa, no porque no tengas talento, sino porque tu presencia incomoda. Eso debe doler. Sin embargo, su actitud ha sido de una clase tremenda. No ha hecho escándalos, no ha dado entrevistas llorando. Se ha mantenido firme y digno. Eso, queridos amigos, es lo que hace a una verdadera estrella. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿hasta cuándo durará esta guerra fría? ¿Podremos verlos algún día juntos de nuevo, aunque sea como colegas profesionales? La industria es pequeña y el mundo da muchas vueltas. Hoy, Esla parece tener el control, decidiendo quién entra y quién no en su círculo, pero mañana las cosas pueden cambiar. Los fans en redes sociales están furiosos. Han creado hashtags apoyando a Alil y criticando a la organización del evento por ceder ante presiones personales. Dicen que el talento debe estar por encima de los chismes de romance. Y tienen razón. Ver a dos actores tan talentosos separados por muros invisibles de rencor es triste para todos los que amamos sus trabajos. La noche terminó, las luces se apagaron, y Esla se fue a casa con sus premios y sus aplausos. Pero Alil se quedó con el respeto de su público, que no lo abandonó ni un segundo. Esta historia nos enseña que en el mundo de la fama, no todo lo que brilla es oro, y a veces, las sonrisas en la alfombra roja esconden batallas muy amargas. La lista negra de esa fiesta será recordada no por quienes estaban en ella, sino por el nombre que faltaba. Y ese nombre, irónicamente, fue el más mencionado de la noche. Así que, aunque intentaron borrarlo, Alil estuvo más presente que nunca en las conversaciones de todos. La estrategia de excluirlo, al final, se volvió en contra, porque le dio a él el papel de víctima y a los organizadores el papel de verdugos. ¡Qué ironía del destino! Queridos seguidores, esta historia es una prueba de que el amor y el trabajo son una mezcla peligrosa. Ustedes son los mejores jueces de esta situación. Quiero saber qué piensan realmente sobre lo que acaba de pasar. ¿Creen que es justo que Alil no fuera invitado para no incomodar a Esla? ¿O piensan que Esla tiene todo el derecho de pedir que no esté su ex en su gran noche? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Alil? ¿Se quedarían callados o saldrían a hablar con la prensa? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los leo a todos y me encanta ver cómo debaten con respeto. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama que parece no tener fin. Y denle un gran like a este video si les gusta que les traiga la verdad detrás de las cámaras. Hasta el próximo video, cuídense mucho.